no fue la cantidad de gente que participó, sino lo bien que la gente se lo pasó cuando estuvieron en esa conversación. O sea, ese es el verdadero éxito y eso no se mide, eso son intangibles, pero es real. El hablar una única lengua no está exento también de dificultades, el tono, el acento, la palabra que usamos. Muchas veces el español es muy directo, pide las cosas sin el hola, ¿qué tal? Creo que la dimensión cultural, y más en empresas que finalmente tenemos presencia y operamos en diferentes mercados, pues yo creo que es una dimensión poco explorada. Somos humanos, ¿no? Y las relaciones humanas van de esto, van de cercanías. Si tienes esa cercanía se van a establecer más vínculos. El resultar empático y el ponerle ese toque de humor, que bueno, la IA yo creo que todavía tampoco la ha cogido de todo el punto, ¿no? A estar divertida con los humanos, yo creo que es algo también ahí que tiene que trabajar, ¿no? Me gusta pensar que ganaremos humanidad con la tecnología, pero bueno. Las relaciones se fortalecen con la presencia y con el trabajo y con la admiración mutua. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Almudena Santos, Regional HR Director en CWT. En este capítulo hablaremos sobre diversidad, equidad e inclusión en ambientes multiculturales. Gracias por acompañarnos, Almudena. Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti. La verdad que con muchas ganas de arrancar este HR Thoughts by Hiring. Y sí me gustaría, Almudena, antes de entrar en materia, ¿no? de HR, de diversidad, equidad, inclusión, que puedas contarnos quién eres, qué haces, de dónde vienes y que podamos conocer tanto tu faceta profesional como personal. Bueno, pues yo soy Almudena Santos, Almu para todo el mundo, porque como además trabajo con mucha gente de muchos países, es mucho más sencillo para ellos llamarme Almu. Yo vengo del mundo del derecho, vengo de empezar mi carrera como abogada laboralista y posteriormente di el salto a empresa, a la asesoría jurídica de una empresa tecnológica. Y de ahí ya mis cambios orgánicos y naturales hacia el área de personas, pero siempre muy vinculada pues, con esa parte de compliance, de gobernanza de personas y con la diversidad y la equidad e inclusión, que para mí, pues bueno, es una manera de trabajar y de tratar de plantear empresas socialmente responsables. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Almu, ¿y tú qué te trae exactamente al mundo de HR? Bueno, como te digo, al final yo venía del mundo jurídico, del mundo del derecho, de ser abogada laboralista, trabajando mucho de la mano con direcciones de recursos humanos. Entonces, para mí el cambio fue como muy orgánico y siempre en mi cabeza había estado también el salto a empresa, porque definitivamente creo que somos agentes de cambio, ¿no? Desde el momento en el que trabajamos en organizaciones, y a mí siempre me había llamado mucho la atención el entorno multinacional, pues creo que para mí era un paso necesario y que finalmente llegaría y así fue. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, en conversaciones previas, ¿no? Nos contaste que una de tus pasiones es la diversidad, equidad e inclusión en ambientes multiculturales. Si estas iniciativas son un reto en un solo país, en un ambiente multicultural, un súper reto, ¿no? ¿Con qué desafíos únicos se encuentra un líder de People al intentar expandirlas en otros territorios? Bueno, pues yo, por poner un poquito de contexto a quienes no me conocen, yo llevo la parte de recursos humanos y relaciones laborales de una empresa que gestiona viaje y evento corporativo, y yo llevo precisamente la agenda de España y Latinoamérica. Entonces, para mí, como te decía anteriormente, el trabajar en iniciativas de diversidad, equidad e inclusión siempre ha sido algo que, bueno, me acompaña desde la época universitaria en la que yo ya hacía mis voluntariados, y precisamente el gestionar un equipo remoto, deslocalizado y con diferentes orígenes, me permitió trabajar una dimensión de la diversidad que para mí está muy poco explorada en muchas empresas. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, fundamentalmente españolas, nos enfocamos en género, nos enfocamos en discapacidad y ahora también en el colectivo LGTBI por una mera cuestión de cumplimiento normativo, ¿no? Pero creo que la dimensión cultural, y más en empresas que finalmente tenemos presencia y operamos en diferentes mercados, pues yo creo que es una dimensión poco explorada, y yo vi la oportunidad al trabajar con equipos de diferentes orígenes y de diferentes nacionalidades. Ahí me preguntabas cuál es el reto. Bueno, pues yo te diría que hay varios, pero uno de ellos es el trabajar para una empresa multinacional americana, con una mirada muy americana, y que a veces hay una desconexión natural entre lo que ocurre en los países, ¿verdad? Y que es importantísimo. Ahí yo siempre digo, pues el intentar entender los códigos culturales y el entorno cultural y social de cada uno
países en los que operamos, porque si no, definitivamente nos estamos perdiendo un capítulo o más de uno. Total, total, total. Me has hecho pensar mucho, ¿no? Con tu respuesta. Al final nosotros también desde Hiring pues, trabajamos con España y con América Latina y es cierto que muchas veces uno da por hecho ciertos aspectos, ¿no? Por el hecho de compartir idioma, que tenemos una suerte, ¿no? Enorme, el poder comunicarnos en nuestra lengua materna con muchísimos países de América Latina, pero se dan muchas veces cosas por hecho que a nivel cultural no tienen nada que ver en uno o en otro. Entonces, pues yo creo que la labor es total lo que estás haciendo, ¿no? Eh, Almudena, si un líder estuviera haciendo hoy por primera vez un plan de diversidad, de inclusión para entornos multiculturales, ¿cuáles le dirías que son los puntos ciegos a los que debe prestarle mayor atención? Bueno, yo creo que de inicio, en cualquier estrategia de diversidad, equidad e inclusión, es hacer un diagnóstico, porque como bien te decía, yo identifiqué que la dimensión cultural era aquí oro, era oro puro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver cuál es nuestra situación, cuál es la madurez de nuestra organización y a partir de ahí, pues el poder definir una hoja de ruta, una estrategia que luego puede ir cambiando, pero también que nos permita poner indicadores para hacer el seguimiento de cuáles son esas medidas y que sea realista. Porque te pongo un ejemplo. Si nosotros nos enfocamos en género y decimos, oye, yo quiero que el 50% de mi comité de dirección o de mi capa de liderazgo sean mujeres. Pero imagínate que lo que tengo es una empresa súper masculinizada. Es que ese objetivo no va a ser nunca real ni va a ser optimista en ningún caso. Entonces, creo que inicialmente lo que hay que hacer es un diagnóstico y, de hecho, como tú bien decías, el hablar una única lengua no está exento también bueno, de dificultades, el tono, el acento, la palabra que usamos, el cómo iniciamos conversaciones. Porque mira, uno de los primeros aprendizajes que yo me llevé de trabajar con los equipos de Latinoamérica, que además al trabajar con diferencia horaria, pues en muchas ocasiones tenemos que aprovechar esas horas de solape para, bueno, pues para promover la desconexión digital y que también cada quien trabaje en sus franjas horarias, era el cómo inicias una conversación. Yo siempre digo, tengo una compañera, ahora ya ella no está en la organización, pero seguimos siendo compañeras y amigas, que ella antes de preguntarme lo que necesitaba en nuestra herramienta, ella me preguntaba, hola Almu, ¿qué tal? Y hasta que yo no le contestaba bien, mal, hoy estoy súper liada, lo que fuera, ella no me venía a preguntar. Yo creo que eso es una cosa que yo al menos he aprendido mucho de trabajar con equipos en Latinoamérica, desde el primero te pregunto y es como un tocar a la puerta, porque es verdad que también, yo al menos en mi experiencia trabajando, te decía antes de iniciar, ¿no? Ya llevo 6 años trabajando en full remote, es un cambio a la hora también de iniciar conversaciones con otras personas. Entonces, yo creo que hay pequeños gestos que no somos conscientes y que marcan una diferencia y que, como bien decías, ¿no? También el conocer esos códigos culturales y el cómo iniciar una conversación pues creo que definitivamente tienen mucha importancia y por eso a la hora de definir una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, creo que es fabuloso mirar lo que están haciendo otras empresas porque siempre resulta súper inspirador, pero al final la clave va a estar en nuestra organización, está en mirar hacia adentro y ver cuáles son un poco las palancas que yo puedo utilizar. Y luego yo siempre digo que es súper importante rodearse de personas que no sean solo de people, porque yo creo que tiene mucho tirón y al menos igualmente en mi experiencia haciendo iniciativas precisamente de diversidad cultural, tirando de los equipos comerciales, de la gente de ventas, de la propia gente de operaciones, tiene muchísimo más impacto y llegamos mucho más a las personas que si simplemente se presenta o se plantea como una iniciativa de people, que bueno, que para mucha gente puede ser una iniciativa más de people. Total, sin ninguna duda. Resuena mucho, ¿no? Esto que dices, ¿no? Porque muchas veces el español es muy directo, pide las cosas sin el hola, ¿qué tal? Y yo, por ejemplo, no era consciente, ¿no? Hasta trabajar como ahora con América Latina, no era consciente del impacto que también tiene. Igual que has puesto un ejemplo, ¿no? De esta compañera, ¿no? Que siempre iniciaba una conversación de hola, ¿qué tal? ¿Tienes algún ejemplo más de ciertos temas que hayáis afinado, ¿no? Para reducir estas brechas también a la hora de hablarnos y de expresarnos. Pues mira, por ejemplo, la duración de las llamadas. Yo creo que aquí muchas veces partimos de ir a una franja horaria muy corta en una reunión, pretende resolver muchas cosas y a veces una llamada un poquito más larga nos permite profundizar en otras cosas. Entonces, lo que yo te decía, creo que promover el trabajar en las horas de solape para que nadie tenga que trabajar antes de tiempo o quedarse más horas fuera, pero creo que el ser un poquito más flexibles con la duración de las llamadas, por lo menos es otro aprendizaje
que yo me llevo. Y otro que también creo que siempre resulta de utilidad y me gusta compartir es el crear rituales, porque yo siempre digo, yo tengo mi llamada semanal con el equipo, hay semanas en las que tenemos mucha agenda y hay un montón de asuntos que cubrir, y hay semanas en las que realmente no hay nada, pero la mantenemos porque es una manera de generar contacto, de seguir teniendo un punto de encuentro, porque, pues lo que yo te decía, yo estoy en remoto, pero el resto también, y muchas de esas personas no van a una oficina, y nuestro punto de conexión somos nosotros mismos. Entonces, yo creo que eso también es importante a la hora de mantener la conexión y el mantener cercanía con los equipos, el seguir manteniendo, bueno, pues espacios o pequeños reuniones como meros rituales simplemente para conectar y para estar al día y compartir un poco más allá de lo que es el trabajo, porque yo también siempre lo digo, al final, trabajar con equipos en Latinoamérica, a mí lo que me ha enseñado es que las relaciones se fortalecen con la presencia y con el trabajo y con la admiración mutua, porque te diré que con muchos de ellos o con la inmensa mayoría ni físicamente nos hemos llegado a ver, porque me dio una pandemia, restricciones de coste, de viajes y demás, y sin embargo tenemos una relación en lo personal súper estrecha que para mí desde luego trasciende de lo profesional. Total, total, total. De hecho, te iba a decir eso, ¿no? Es curioso, ¿no? Como con mucha gente. Yo también no me he visto con parte del equipo todavía, con muchos sí, ¿no? Pero con otros no de LATAM. Y es curioso cómo sin verte puedes establecer unos vínculos súper fuertes, ¿no? Aunque haya una cámara a través, ¿no? También me gustaba mucho, Almu, lo que contabas de los rituales. Creo que tienen un problema y es que es muy fácil en momentos de pico de trabajo, de estrés, que al final sean los que más castigados se vean, ¿no? Porque son los que te quitas de la agenda. Oye, que como no tenemos nada que hablar, lo quitamos. Pero está claro que eso hace equipo, ¿no? Y genera ese sentimiento de pertenencia. Pero yo en mi experiencia te diré que la magia está en que aunque tú no estés, mira, te pongo un ejemplo, la semana pasada yo no me podía sumar a la reunión de equipo porque tenía un asunto aquí en España. Chicos, esta semana no me puedo sumar, pero yo no la cancelo. Os animo a que vosotros os reunáis y os veáis. Y te diré otro ejemplo. En mi baja de maternidad, que hace un par de años tuve un niño, esas reuniones siguieron manteniéndose. Y mis compañeros y mis compañeras de equipo, ellos se seguían viendo. Y de hecho, en algún momento, aún yo estando en mi baja, me unía con una llamada un poco pues por mantener un poco esa sensación de equipo y de seguir viéndonos y seguir manteniendo el contacto. Entonces yo creo que si tú lo alimentas, el resto de la gente se une al carro y lo sigue también alimentando. Qué bueno, me gusta y creo que es fundamental el crear equipo. Y me haces pensar, ¿no? En el famoso sentimiento de pertenencia. ¿Cómo crees que se puede construir? Que yo creo que ya has dado alguna pincelada, ¿no? Pero este sentimiento de pertenencia en equipos remotos, yo creo que es un súper reto. Pues es que yo creo que es súper importante la cercanía. Yo afortunadamente he vivido en mi organización una política de puertas abiertas real, de poder contactar a alguien si lo necesitas y de que esa persona esté accesible y es lo que yo he aprendido y es lo que trato también de promover con el resto. De hecho, mira, creo que siempre con ejemplos reales es todo mucho más sencillo. La persona que ahora está en mi equipo en Colombia, ella me abrió un chat un diciembre del 2024. Oye, ¿puedo hablar contigo? Yo no sabía lo que quería. Y ella quería decirme que se quería unir al equipo. Justo se había abierto una vacante, tuvimos una primera conversación y hace unos meses nos reíamos de justo hoy hace un año que tuvimos esa conversación. Si yo quizás no le hubiera dado pie a, bueno, no sé lo que quiere esta persona, pero veamos si de alguna forma le puedo ayudar, pues quizás no habríamos iniciado ya desde el comienzo una relación de confianza y de cercanía y de escucha, porque definitivamente cuando estás trabajando en remoto, ya seas el líder del equipo, ¿no? Yo creo que tener esa sensación de accesibilidad y de que puedes realmente hablar y tener contacto y tocar esa puerta virtual, creo que definitivamente es súper importante. Ya te digo, es una sensación que yo he tenido. Cuando yo inicié aquí estaba reportando a una persona que estaba en Francia, luego pasé a reportar en Reino Unido y siempre he tenido esa sensación de cercanía y de puerta abierta. Entonces, yo creo que eso cuando lo promueves y lo alimentas, pues la gente lo siente. Qué bueno, sí, sí, sin ninguna duda. Al final somos humanos, ¿no? Y las relaciones humanas van de esto, van de cercanía. Si tienes esa cercanía, se van a establecer más vínculos. Y si tienes De más hecho, te vínculos, por pondré otro ende, ejemplo, si me lo permites, el tema claro, cámara. Yo desde el inicio me conectaba con cámara porque mi propio manager desde el inicio él también nos lo promovía, ¿no? Y cuando yo llegué a la reacción de LATAM, al principio no se conectaban con cámara y era como de, oye, ¿qué menos que si nos vemos en la distancia, porque nos separan miles de kilómetros, que por lo menos nos veamos y sabemos que estamos en casa, da igual, ¿no? Yo esto de, es que hoy no me maquillé, no me peiné, da igual, estamos trabajando, no pasa nada.
y ahora nadie cuestiona el estar con cámara o no y es maravilloso. Y de repente cruza un gato o de repente alguien viene, un niño o una niña, porque viene a despedirse, ¿no? Porque al final lo de los diferentes horarios también nos regala esos momentos, pero yo creo que eso forma ya parte de la cotidianidad y nadie se sorprende y nadie lo cuestiona, ya te digo. Y yo creo que es algo que era muy sencillo, era gratis directamente y que al principio genera un poquito de resistencia, pero para mí también hace que la gente esté más conectada a la llamada, porque si definitivamente tú te tienes que ir antes o tienes que asistir un poquito más tarde porque tienes otro compromiso, otra reunión que se te solapa o lo que sea, entras, sales y no pasa nada. Pero esa sensación de oír un tecleo de fondo porque alguien está queriendo hacer dos cosas y el mero hecho, ¿no?, de que la cámara de alguna manera no te da esa visibilidad, pues yo creo que fue también una de las pequeños cambios que yo implementé y que fueron bienvenidos y que están funcionando también bien. Porque luego es lo que te digo, ellos mismos ahora no se cuestionan el conectarse con cámara o no, porque es un elemento más de nuestra relación y de nuestra manera de relacionarnos. Total, total, total. Es que yo creo que, joder, es que es un must, como tú dices, ¿no? Al final, en una conversación, pues la propia expresión, ¿no? Yo estoy contando algo, me están prestando atención, cómo la persona de enfrente reacciona. Creo que si no tuviésemos cámara, sería mucho más difícil, ¿no? Construir estos vínculos de los que comentábamos. Claro. Y es Y a la hora de entenderse, porque nosotros tenemos en la región también Brasil, entonces a las reuniones de equipo evidentemente viene el equipo de Brasil, que las gestionamos en portuñol, entre inglés, pero es una manera de que no se pierdan tanto, que de las dos personas una sí que habla inglés y entiende perfecto el español y no se lanza a hablarlo, pero yo sé que ella lo habla, pero la otra persona no tanto. Entonces también el estar con cámara yo creo que facilita el mero hecho de comprender y de seguir la conversación. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y, volviendo al tema de diversidad, equidad e inclusión, tú lo decías antes, ¿no? Hemos avanzado de una forma muy significativa en la normativa que impulsa la inclusión, pero creo que es necesario, ¿no?, dar este paso más allá. ¿Qué podemos hacer para desarrollar una cultura organizacional que abrace y celebre la diferencia de verdad? Pues de primeras yo creo que el aceptar que hay diferencias, porque como tú bien decías, hablamos español y ello no quiere decir que seamos iguales a todos los niveles en el sentido de yo tengo unas expectativas, yo espero esto, esta manera en la que tú me has tratado me ha resultado hiriente. Entonces, creo que hay una parte que es la comunicación efectiva, que nosotros hemos tenido que trabajar y que seguimos trabajando, porque sigue habiendo interferencias en la comunicación y creo que eso es un arma muy potente a la hora de tratar de gestionar las diferencias. Y luego otra cuestión que a nosotros nos ha funcionado muy bien son los grupos de afinidad, son los grupos de inclusión. El generar esos grupos en los que hay una temática compartida, yo creo que genera mucho orgullo de pertenencia, genera una sensación también de fuera jerarquías, porque al final ahí estamos personas de diferentes niveles jerárquicos, de diferentes orígenes, porque venimos, como te decía, de comercial, del puro negocio, de recursos humanos. Dentro de recursos humanos puedes venir de nóminas, de talent, de diferentes áreas, y yo creo que es un espacio seguro en el que las personas que están ahí trabajando y colaborando disfrutan y además, lo que te digo, realmente se produce una inclusión real porque hay una causa común. De hecho, fíjate que nosotros, como creo que te lo he comentado al inicio, ahora estamos en proceso de ser adquiridos por otra empresa y cuando nos hemos unido a los grupos de inclusión, yo les decía, me encanta el nombre porque el que tenemos para el equipo latino e hispano se llama Somos. Y yo nos decía, con una única palabra precisamente estás hablando de pertenencia, estás hablando de inclusión, no estás dejando a nadie fuera, porque muchas veces también el español es muy rico, pero nos da trampas, nos genera trampas, como son el lenguaje inclusivo y el de repente dejar fuera al colectivo femenino. Y con una única palabra y con una única causa común, yo creo que estamos haciendo un trabajo maravilloso. Mira, de hecho, como con la empresa con la que nos hemos fusionado, nos estamos integrando, no tenían presencia en Brasil, una de las primeras iniciativas que propuse para tratar de generar un poquito ahí de conexión fue hacer un intercambio de idiomas y cultural y lo hicimos hace unas semanas sobre el carnaval. No te puedes imaginar gente que no habla español y gente que no hablaba portugués, cómo se sumaron a la llamada, a la reunión, compartiendo sobre el carnaval, ya no solo sobre el carnaval de Brasil, que era un poco el foco y la excusa para que nuestra población de Brasil se sintiera ahí, bueno, pues un poquito acogida, pero contando del carnaval de Barranquilla, contando de otros lugares en los que también existe esa dinámica y esa fiesta y lo que te decía, lo que comenzó como una iniciativa de intercambio simplemente de idiomas, pues al final se ha convertido en un intercambio cultural, que yo creo que es donde está también la riqueza, de poner el foco en la parte cultural, porque la gente se siente escuchada,
y sienten que hay un interés real por lo que ocurre en sus países, que también cuando al inicio hablábamos, ¿no?, de cuál es el reto o la dificultad, es que la gente se sienta escuchada y se sienta parte, porque realmente hay un interés genuino en querer conocer y en querer que esas personas se incluyan en la organización. Total. Y yo creo que ese sentimiento de pertenencia, orgullo, al contar cosas concretas de tu país, poder trasladárselo a otros, yo creo que todo el mundo lo tenemos, ¿no? Y es una forma de crear vínculos muy, muy fuerte. Oye, decías grupos de afinidad dentro de la organización. Amplíanos un poco en qué consisten y qué grupos de afinidad tenéis. Creo que es un concepto súper potente y me encantaría entenderlo mejor. Sí, pues tenemos grupos muy diversos. ¿Por qué? Porque tenemos uno, como te decía, por ejemplo, para la comunidad latina y hispana, tenemos otro para la comunidad asiática, tenemos uno de mujeres, que al final yo creo que son como los más comunes por lo que hablábamos antes de la parte de cumplimiento normativo, tenemos otro sobre salud mental, tenemos diversos grupos, tenemos uno sobre personas que tienen otras personas al cuidado, que bien pueden ser hijos, pueden ser familiares, pueden ser padres, madres. Y lo que te decía, yo creo que ahí hay un punto de conexión muy grande porque las personas se unen de manera voluntaria y ahí hay una causa común, que es esa situación por la que tú te unes. A mí el de cultura latina e hispana me gusta mucho porque al final yo creo que muchas veces esos grupos de inclusión en los que yo también he promovido y he participado anteriormente, hay un hándicap y como hablábamos antes es la lengua. Cuando yo he hecho acciones o actividades de diversidad cultural, precisamente lo que identificaba era que la lengua es un nexo de unión, pero también es una barrera, porque aquellas personas en Latinoamérica que no hablan español, pues finalmente se ven excluidas de esas conversaciones. Entonces, creo que es importante también, como te decía antes, a la hora de definir una estrategia y poner indicadores, también recalcular ruta, como en el GPS, porque a veces ponemos medidas o ponemos cosas que definitivamente estamos excluyendo a un colectivo. Y yo siempre digo que a partir de mis propios aprendizajes he podido ir ampliando mi mirada. Como te decía, nosotros tenemos una comunidad muy grande en Brasil y cuando yo creé un espacio de diversidad, equidad e inclusión en nuestra intranet, al principio lo publicaba todo en español, hasta que me di cuenta y dije, pero ostras, claro, y toda la gente de Brasil tengo que dar por hecho que hablan portuñol o que lo entienden. Y empezamos a publicar todo en español y en portugués. Y ahora, por ejemplo, que como te decía, que nos hemos unido a los grupos de inclusión de la nueva organización, como ellos no tenían presencia en Brasil, pues me han tomado la idea de, oye, vamos a compartir todo ya no solo en español y portugués, sino también en inglés, para que no se quede nadie fuera. Porque al final lo dicho, si realmente estás tratando de promover y de llevar a cabo estrategias y dinámicas de iniciativas inclusivas y estás dejando un colectivo fuera, pues el objetivo no está siendo cumplido. Total, total, total. Y lleva razón, ¿no? Con lo que dices, yo creo que, bueno, tenemos la suerte de que el idioma español se habla en muchísimos lugares, mucha gente lo habla, pero muchas veces pues dejamos gente fuera y en concreto es que tu ejemplo es claro, ¿no? Perfiles de Brasil porque tendemos a centralizarlo todo en español y justo está, al final se está excluyendo gente. Almu, con los grupos de afinidad, por profundizar un poquito más, Sí. ¿se puede pertenecer a varios grupos? Sí, Entiendo que sí, sí. sí, se pueden claro, al final lo que te decía, tienen carácter voluntario y la causa común es, bueno, pues el fin por el que se han organizado. Yo, por ejemplo, estoy en el de Somos, que es el de Comunidad Latina, pero estoy en el de LGTBI, porque como también aquí en España nosotros tenemos nuestro propio protocolo LGTBI, pues también estoy ahí. Estoy también en el de cuidados, estoy en el de mujeres, o sea que realmente es encontrar, evidentemente, bueno, pues la carga que suponen o la participación, en la mayoría de ellos estoy simplemente como participante. En el de Somos, por ejemplo, sí que estoy en el core team y la verdad que disfrutando mucho de las iniciativas que estamos llevando a cabo y de todo lo que está surgiendo, porque para mí, ya te digo, siempre es un aprendizaje. En el momento en el que estás trabajando con personas de otros lugares, hay muchísimo aprendizaje. Para mí, desde luego, ya te digo que esto es como el voluntariado, siempre te llevas más de lo que tú te has dejado. Súper interesante. ¿Y cómo hacer para que no se queden en jornadas concretas, grupos de afinidad, gente que a lo mejor no quiera pertenecer a ninguno? ¿Cómo se puede hacer para que penetre en toda la organización y que esté en el mindset de cada miembro?
Para empezar, todos tienen un sponsor, es decir, siempre hay alguien de lo que serían las capas más altas del liderazgo que están como sponsor de cada uno de los grupos, también para que se note cuál es el apoyo de la dirección y de que esto viene de arriba y va permeando al resto de la organización. Y luego, evidentemente, hay dos colíderes en cada uno de ellos y un grupo de trabajo, porque como bien te decía, claro, cuando estás en uno de ellos ya más metido, requiere una dedicación, que haya una recurrencia, que haya una agenda. Ahora estamos trabajando ya pensando, tú fíjate lo lejano que suena octubre, pero ya estamos empezando a mirar en el mes de la hispanidad, porque realmente para nosotros, para este grupo de inclusión, es como el mes grande. Para el grupo de mujeres, el mes de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, es el que ha sido su mes grande, pero para otros hay otros. Entonces, se trata también de buscar estrategias de manera que conecten. Los intercambios de idiomas que te decía, que el último lo hemos hecho en portugués, también los hacemos en francés, también los hacemos en inglés, precisamente para llegar a otras comunidades o a otras personas que no necesariamente son simplemente de la comunidad latina, o sí, pero que también tienen otros intereses. Por ejemplo, ahora con el mes de marzo, buscando sinergias con otros grupos de afinidad, con este que te decía de mujeres y con el de personas que tienen dependientes a cargo, vamos a hacer uno sobre el rol de los cuidados en la mujer latina. ¿Por qué? Pues porque al final, efectivamente, por todos los sesgos, por todos los estereotipos de género que hay, pues hay un punto cultural muy grande en cuanto a cuál es el rol de la mujer en los cuidados y que, bueno, pues que afecta especialmente a la mujer latina y que yo creo que fue una propuesta que yo hice, porque como ya te digo, también llevo aquí el de España de la comunidad de mujeres por el plan de igualdad y definitivamente, fíjate, si ha sido el interés que nosotros habíamos propuesto en dos horarios, uno para España y Latinoamérica, y desde los países de Asia nos han pedido que hiciéramos un tercer horario porque allí también había despertado interés. Entonces, pues la verdad que muy contentos de la acogida, de que las iniciativas tengan impacto y ahora una de las que estamos promoviendo, que como bien te decía, pues necesitan sponsores de la alta dirección para que realmente calen y permeen y sean iniciativas que no queden y que se, bueno, que finalmente se desvirtúen porque realmente no tienen no tienen un seguimiento y no tienen un impacto y un poder. Hemos convencido a una persona de la alta dirección para que haga como un testeo de dulces latinos. Entonces eso ya veremos cómo nos sale, porque un poco la idea era que esta persona los pruebe. El otro día estábamos ahí comentando, ¿no? Qué dulces de cada país y me moría de la risa porque, claro, algunos nos decían, hay un dulce en Ecuador que tiene licor dentro, vamos a ver cómo le sienta tal. Y luego la idea es que él nomine a otra persona, pues para que también podamos llevar a cabo esta iniciativa. Ya te digo que realmente el grupo es muy dinámico, muy rico y el mero hecho de que no es algo del todo relacionado con trabajo, ¿no? Porque al final no deja de ser algo con carácter voluntario, que tú tienes la capacidad de entrar y de salirte y de participar en una iniciativa y en otras tantas no, pues yo creo que tiene ahí un componente de relax, porque la gente lo hace realmente porque le apetece, le interesa y como te decía, yo creo que se genera una conexión bueno, que trasciende a lo que es el día a día y a lo profesional. Y en este momento en el que estamos integrando plantillas y estamos empezando a trabajar de manera conjunta con otras personas, pues yo creo que definitivamente es un elemento integrador muy, muy interesante. Qué bueno, Almu. Me encanta, ¿eh? Me estás dando un montón de ideas. Qué Ya te bien, contaré. sí que seguimos, ¿eh? Luego seguimos. Te estoy escuchando y me estás dando un montón de ideas de cosas que se pueden hacer y me están encantando. ¿Cómo todas estas iniciativas me parecen la bomba? ¿Cómo medir el impacto luego después Bueno, en la pues, por organización? ejemplo, con la asistencia, nos sorprendimos muchísimo y muy gratamente el otro día cuando hicimos ese primer intercambio de portugués y español, porque de repente hubo un momento en el que tuvimos una asistencia de hasta 66 personas. Entonces, para nosotros ahora es como el decir, oye, ya no podemos bajar de ese número, ahora ya ver qué hacemos para seguir promoviendo y tratar de pensar. Entonces, definitivamente es lo que te decía, con cada iniciativa necesitas indicadores y uno de ellos en este caso, pues, por ejemplo, es la asistencia y la participación en diferentes iniciativas. Es que si no como te decía antes, tampoco puedes recalcular ruta, no puedes identificar si están teniendo impacto, si están teniendo interés. Yo, de hecho, el otro día también proponía el mandar una encuesta e incluso en la propia intranet, que es algo que yo hacía cuando hacíamos iniciativas de estas, de webinars en las que participaban gente, era hacer una pequeña crónica, porque al final yo creo que es una manera también de generar conversación en nuestra propia intranet, de que la gente reaccione, participe y de ahí también salgan ideas, porque la idea del carnaval pues surgió de manera bueno, nos vino como anillo al dedo porque justo había sido ahora en febrero, pero también es una manera de que la gente se sienta partícipe, por ejemplo, proponiendo cuál va a ser la siguiente temática, que no definitivamente caiga simplemente en nosotros. Entonces, yo creo que eso, que el tener indicadores te permiten
no solo el medir el seguimiento, sino también el poder incluir a las personas en la conversación. Total, total, total. Pero yo creo que aquí al final se tiene que trabajar mucho esa comunidad, ¿no? Y que sea activa, que hay un trabajazo por detrás con todo esto que me cuentas. Y el que no, como tú dices, ¿no? No tener picos. Ahora ya habéis sentado un nuevo precedente, que es a por las 66 personas en el siguiente, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso pues requiere mucha conversación, mucho trabajo y que no solo sean los momentos de, sino en el intermedio también para mantener viva esta comunidad, que al final son cada uno de los grupos de afinidad. Claro, y contar con embajadores y con aliados, porque al final una manera también de llamar a la participación para mí fue tirar de la persona de operaciones que lleva a Brasil para pedirle que esté y haga un poquito de ejemplo, ¿no? Porque también ahí, hilando con lo que te decía, de que tengamos un sponsor y que tengamos personas de la alta dirección que den ejemplo y estén, vino mucha gente de operaciones y luego a partir de mí, pues también vino mucha gente de mi comunidad, de lo que era mi grupo de inclusión. Entonces, yo creo que eso es importante, el contar con aliados y con personas que evangelicen, porque definitivamente esto también es un poquito lluvia fina, no podemos pretender el objetivo de alcanzar 66 personas si no nos movemos, no contamos con aliados. Como te decía, si no les incluimos en la conversación, oye, ¿qué te gustó? Porque además, mira, el otro día cuando hacíamos un poquito balance de cuál había sido el éxito de este intercambio, todo el mundo decía, todo el mundo se lo ha pasado súper bien, porque ellos me decían, yo no había estado en los anteriores, pero habían hecho anteriores de idiomas en inglés y decían que habían estado bien, la participación estaba bien, pero se habían convertido como en algo muy didáctico de una clase de inglés. Lo mejor de todo es que fue súper divertido, porque pues al final uno pregunta una cosa, otro quiere saber por qué el carnaval, acabó saliendo que en septiembre hay muchos nacimientos en Brasil que se llaman los hijos del carnaval, entonces claro, la conversación giró en un tono súper distendido, súper ameno y lo que te digo, lo mejor de la iniciativa, realmente para mí, que fui una de las promotoras, no fue la cantidad de gente que participó, sino lo bien que la gente se lo pasó cuando estuvieron en esa conversación. O sea, ese es el verdadero éxito y eso no se mide, eso es un intangible, pero es real. Pero este intangible impacta directamente con lo que comentábamos antes de los vínculos y el sentimiento de pertenencia. Porque está Totalmente. clarísimo que la gente que asistió se siente más parte de la empresa a la que pertenece. Y luego Estoy esto, seguro. totalmente. Y luego, como te decía, esto es un poco un boca a oreja, porque hubo gente que en el chat nos iba diciendo, jo, no pude estar, qué pena, no te preocupes, va a haber otro. Entonces, siempre habrá alguien que se lo perdió y también generar un poquito ahí ese interés de va a haber otro, con otra temática. No sé, yo de verdad te digo que para mí fue muy gratificante y sentirme muy útil ahora que me incorporo en este nuevo grupo de inclusión de poder compartir buenas prácticas y de seguir sumando, porque definitivamente, como bien decías, hay mucho trabajo detrás, pero es que hay muchas ganas. Entonces, realmente eso siempre lo hace todo mucho más fácil. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Almo. Oye, yendo un poco barriendo hacia casa, ¿no? Las skills, las habilidades están en el corazón de Hirint. Con todo esto que me cuentas, ¿no? Yo creo que aquí las skills de los líderes es algo clave. ¿Cuáles consideras que son las habilidades de los líderes que logran construir estructuras de inclusión y pertenencia entre personas de diferentes territorios? Pues una, ya te lo decía antes, y era la accesibilidad. Efectivamente, si tú eres accesible para tus equipos, independientemente de dónde estén ubicados, dónde estén situados, para mí eso es una competencia clave. Luego la empatía, porque también lo hablábamos, de alguna manera el ser empático y estar abierto a diferentes realidades sociales, diferentes entornos culturales, eso definitivamente tienes que tener una mente muy abierta para poder acompañar a tus equipos aún en la distancia. O sea, que yo creo que la empatía también. Y luego yo te hablaba de lo divertido que habían sido estos intercambios y definitivamente creo que hay un componente que es de humor, porque muchas veces pues también gestionar en remoto pues es difícil, quieres estar mucho más cerca de los equipos y no puedes estar y yo creo que el poner un componente de humor que también baja la presión cuando no todo es tan divertido y cuando no todo son estrategias y iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, sino que también toca tomar decisiones un poco más difíciles, pues también ayuda. Y eso al final siempre acerca a los equipos. Yo creo que es algo que es como un pegamento, ¿no? El que la gente haya buen rollo en el equipo, haya cercanía y lo que te decía, la empatía, porque definitivamente el trabajar esa parte precisamente en equipos deslocalizados, remotos y con diversos orígenes culturales, definitivamente para mí es clave. Me gusta accesibilidad, empatía, humor. Mm, Como las tres top. sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que sí. Te los puedes apuntar también si te sirven. Aquí están, Almu. Ya están apuntadas.
Me gusta mucho y coincido contigo en esta parte, ¿no? De lo del humor, porque es verdad, ¿no? Al final el día a día, el negocio es exigente y este tipo de conversaciones, si se tienen desde un punto de vista, como por haciendo un paralelismo con lo que contabas antes, ¿no? Del carnaval, si se tienen desde un punto de vista de formación de idiomas, didáctica y ya, ahí no se baja la barrera del estrés, todo el mundo está en tensión y es muy formativo competición. Si se le baja esta barrera, ¿no? Y uno está desde un punto de vista de aprender diferentes cosas con humor, todo entra de una mejor manera, sin duda. Totalmente. Y sobre todo es lo que te decía, lo que es un mero intercambio de idiomas se convierte en un intercambio cultural, que yo creo que ahí es donde está realmente la riqueza y lo que genera cercanía entre los Sí, equipos. sí, total, total, total. Almu, en un mundo cada vez más globalizado en el que hemos superado la barrera de la inmediatez y bueno, pronto también yo creo que superaremos la barrera del idioma con todo el tema de la IA, ¿cómo se verán las iniciativas organizacionales por entender al otro como un igual? Bueno, yo creo que definitivamente acabarán siendo todavía más necesarias, ¿no? Porque yo no quería tocar el tema de la IA, digo, en esta conversación no la vamos a meter, pero definitivamente el valor humano va a seguir estando ahí. Entonces, el seguir tratando de... Es que las skills que comentábamos antes van a seguir siendo tan necesarias. El resultar accesible, el resultar empático y el ponerle ese toque de humor, que bueno, la IA... yo creo que todavía tampoco lo ha cogido de todo el punto, ¿no? A ser tan divertida como somos los humanos. Yo creo que es algo también ahí que tiene que trabajar, ¿no? Pero definitivamente todas estas iniciativas y más, tú bien me lo decías también en tu experiencia, trabajando con Latinoamérica, cada vez va a ser mucho más recurrente el estar ubicado en un lugar y trabajar con personas de otras ubicaciones, de otras empresas, en otros entornos. Entonces yo creo que eso va a tener que seguir siendo clave el punto humano, que espero que no lo perdamos, que si volvemos a hacer un podcast similar en unos años, pues que podamos seguir hablando de que el punto humano y el toque humano lo seguimos teniendo y lo seguimos dando. Total, total. Espero que sigamos siendo nosotros y no nuestros avatares. Yo también. Yo, de hecho, no sé si creo en esto porque es lo que quiero o porque realmente lo creo, pero creo que toda la IA bien llevada va a hacer que todas estas conversaciones sean mucho más humanas, ¿no? Porque posiblemente tengamos más tiempo, ¿no? Si yo tengo un agente que es capaz de responder tareas muy administrativas, muy rutinarias, repetitivas, donde creo que hace falta que como humanidad le dediquemos el tiempo es a esto, ¿no? Esa conversación, es la parte mucho más estratégica. Entonces, me gusta pensar que ganaremos humanidad con la tecnología, pero bueno. Quiero pensar que también, pero mira, un punto que no hemos tocado hablando de diversidad cultural y demás son el tema de los sesgos. Entonces ahí, fíjate que me genera mucha resistencia el cómo acabaremos gestionando, porque ya está ocurriendo, ¿no? Ya hay sesgos, hay estereotipos de género, de ahí a veces te responde con cosas que dices, de hecho me pasó hace poco, te digo, oye, esto es un estereotipo de género, has asumido que esta persona, estábamos, bueno, una conversación tonta, es una mujer y en realidad es un hombre. Y me decía, tienes razón. Entonces, yo espero efectivamente sí que esa humanidad que mantengamos nos permite, como tú bien dices, enfocarnos en estas conversaciones y en dedicarle quizás más tiempo a este tipo de cuestiones, pero bueno, sin desatender y sin tratar de que la IA genere o perpetúe estereotipos de género. Total, Género y total. otros tantos, claro. Y otros tantos. Está claro que lo ideal es que la tecnología esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Y dependiendo del rumbo y de los caminos que tomemos, bueno, puede ir hacia un lado o hacia otro. Yo creo que no tardaremos mucho en ver, ¿no? Sí, La yo cierta... te he dicho de emplazarnos a 5 años, pero igual dentro de un año volvemos a hacer otro podcast y hacemos un poco de revisión de lo que habíamos comentado y a ver qué ocurre. Plantéatelo. Total. Además, Almu, tenemos que hablar dentro de un año que te contaré las ideas que se me han ocurrido mientras estaba hablando contigo. Oye, pero estoy pasando fenomenal. Estamos ya llegando al final de nuestro HR Thoughts by Hiring y sí me gustaría, para terminar, que nos cuentes qué libros, personas o ideas han influido más en tu forma de entender el talento y el liderazgo. Pues mira, yo creo que una persona que ya no está con nosotros, que es mi padre, a mí me influyó mucho. Mi padre era un hombre de campo y me enseñó mucho acerca de la escucha, de la espera y, como te decía antes, también de la empatía y del humor, porque mi padre era un hombre muy, muy divertido. Y siempre lo digo, que a pesar de que él no se desarrolló y no trabajó en el mundo corporativo,
muchos de los consejos que él me daba y de aprendizajes y enseñanzas, yo los aplico mucho, mucho en mi día a día. Entonces, realmente para mí fue una persona muy inspiradora que me sigue acompañando aún en la distancia, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, me encanta. Almu, qué es en la espera? Me ha gustado mucho, escucha, espera, empatía y humor. También lo he apuntado, ¿eh? Pero me ha llamado la atención lo de la espera, porque sí creo que hablamos mucho, ¿no? De la escucha, de la empatía, del humor, quizás no tanto de la espera, y es clave, y muy pocos saben, yo no sé, el practicar la espera. ¿Qué es para ti? Bueno, a veces la espera, ¿no te has encontrado alguna vez de esto que recibes un correo y te arde la cara y quieres responder y dices, voy a esperar un poco? Y de repente eso, cuando lo vuelves a leer, ya no te arde tanto la cara, ya no es tan terrible, ya no te genera tanta molestia y con un poquito que has esperado, igual no has generado una reacción en otra persona, ¿no? O a veces con los procesos, porque también ahora con la inmediatez, ¿no? Lo que te decía de el trabajar en remoto y con diferentes zonas horarias, muchas veces es el mando un mensaje y yo ya lo quiero. No, perdona, vamos a esperar un poco porque la otra persona igual ni tan siquiera te ha leído. Entonces, a veces la espera hace reposar las cosas y hace lo que te decía, ¿no? Que no reacciones en un momento en el que si respiras y realmente no lo haces, pues te evitas un conflicto. Y por otro lado, pues lo que te decía también, ¿no? El respetar los tiempos de los demás. Yo creo que lo que te decía del campo, y a mí, por ejemplo, también la maternidad me ha enseñado eso, que los diferentes ritmos a veces son distintos a los que tenemos en el entorno corporativo y son mucho más sanos, mucho, mucho más sanos y hay que respetarlos también. Total. Bueno, y en el mundo corporativo cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Y el pensar que todos tienen tus tiempos no es positivo, genera frustración, pero creo que es súper importante practicar esta espera o paciencia, llamémosle, en un mundo en el que todo va tan rápido. Claro, te pongo otro ejemplo. ¿Cuántas veces no te ha abierto alguien un chat para decirte, Javier, te he mandado un email? Ya, bueno, espera a que vea el email y te respondo, ¿no? Es como el te he mandado un email, pero aparte te mando un mensaje para decirte que te he mandado un email y no te mando un WhatsApp porque te tendría que decir que te he mandado un mensaje. Es un poco de locos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la espera para mí tiene peso y tiene importancia y trasladarla al mundo empresarial definitivamente, por lo menos paz mental nos puede dar una poca. Total, total, total. Oye, Almu, me ha encantado esta conversación. Mil gracias por participar en nuestro Future Thoughts by Hiring y nos iremos siguiendo la pista pronto. Totalmente. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas, muchas gracias. A ti, que tengas un magnífico día. Igualmente. Bye.